Tema 7. Medicina nuclear se define como la rama de la medicina que emplea los isótopos radioactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, terapeuta e investigación médica. El ciclotrón es el generador de isótopos radioactivos. La medicina nuclear utiliza los radioisótopos como fuente radiactiva, cuyas emisiones serán detectadas por los equipos gamma cámaras SPECT y PET-TC, y así generar una representación de la actividad metabólica o distribución del radioisótopo por el tejido, para actuar terapéuticamente sobre un determinado tejido. Equipos en medicina nuclear: PET, SPECT, gamma cámara. Los equipos de detectores de fotones G son gamma cámaras y SPECT, y los equipos detectores de positrones son los PET. Los equipos híbridos detectores de fotones y positrones son tomogamma cámaras híbridas, y equipos que combinan modalidades diagnósticas como PET-TC y PET-RSO. Introducción y objetivos. PET. Una tomografía por emisión de positrones. PET es un tipo de estudio por imágenes que se utiliza una sustancia radiactiva llamada marcador para buscar una patología en el cuerpo. Una PET muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. Regularmente se utilizan las máquinas que combinan PET con las imágenes de TC, llamadas PET-TC. Resulta de gran utilidad en el campo de la oncología. ¿Qué es la radioactividad? Es el fenómeno que ocurre en los núcleos de ciertos elementos inestables capaces de transformarse o decaer espontáneamente en núcleos atómicos de otros elementos más estables. La actividad es el número de núcleos que desaparecen por unidad de tiempo y representan la velocidad de desintegración. Un ciclotrón es un acelerador de partículas subatómicas cargadas para bombardear un elemento blando y obtener radionúclidos. El PET es el equipo utilizado en medicina nuclear que permite obtener información acerca de la funcionalidad de los órganos y tejidos. Un radiofármaco es un compuesto formado por un fármaco, molécula, transportador y un isótopo radioactivo. La cámara de ionización es el instrumento construido para medir el número de iones dentro de una vasija llena de gas entre dos electrodos separados por un hueco. El efecto alcance es la inexactitud respecto a la verdadera ubicación del evento derivado de la energía del positrón. La resolución global es el efecto combinado de la resolución intrínseca y el efecto alcance y el efecto angular. Un radiofármaco es un compuesto formado por un fármaco, molécula, transportador y un isótopo radioactivo. Un positrón es una partícula que posee la carga eléctrica de un electrón pero en signo positivo. Los nucleones son partículas subatómicas que forman parte del núcleo atómico, el neutrón y el protón. Un radioisótopo es el isótopo capaz de emitir radiación espontáneamente como consecuencia de su inestabilidad nuclear. Los rayos gamma son radiación electromagnética de alta energía capaz de penetrar en la materia más profundamente. La constante de semidesintegración es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo. La coincidencia aleatoria es un tipo de evento en el que coinciden dos fotones de aniquilación de distinto suceso.
El efecto angular es la variación angular de menor a mayor 0.5 adicional en los fotones dobles que no viajan exactamente a 180 grados de diferencia. Vale. Fundamentos. La tomografía por el PET es una técnica diagnóstica que permite obtener imágenes del organismo del paciente que muestran la actividad y el metabolismo de los órganos del cuerpo. Para ello se utilizan radionucleidos como marcadores, núcleos muy radiactivos que poseen una vida media relativamente corta y emiten positrones. Un positrón es una partícula que posee la carga eléctrica de un electrón, pero en signo positivo. Por eso decimos que el positrón es la antipartícula del electrón. Las sustancias radiactivas que se distribuyen por todo el organismo y las células de mayor actividad captan en mayor medida estas sustancias. Cuando se realiza el PET, las zonas de mayor absorción se representan en la imagen y son claramente identificables. Para obtener imágenes se requiere de la detección simultánea de 2 fotones gamma, cada uno de 511 keV. Los radionucleidos o marcadores se generan gracias al ciclotrón, un acelerador de partículas que emite un haz de protones circular sobre núcleos estables para generar isótopos radioactivos. Los isótopos radioactivos son átomos con núcleos muy inestables porque presentan un exceso de energía debido al balance de protones y neutrones. Al ser partículas inestables van a buscar la estabilidad emitiendo un exceso de energía en forma de radiación. Los radioisótopos son incorporados a moléculas biológicas para producir radiofármacos. Vale. Proceso de aniquilación, punto de aniquilación y atenuación. El proceso de aniquilación, cuando un positrón es emitido desde el núcleo, viaja a una corta distancia perdiendo energía hasta que interactúa con un electrón del medio, de modo que ambos se aniquilan, desaparecen. La masa del electrón y del positrón se convierte en energía bajo forma de 2 rayos gamma, cada uno de 511 keV, que viajan en direcciones opuestas a 180 grados. La energía con la que viaja el positrón determinará la distancia que recorrerá antes de que ocurra el proceso de aniquilación, pero independiente de si el recorrido es más corto o más largo, siempre se producirán 2 fotones de 511 keV. Como consecuencia, serán necesarios un par de detectores situados en sentido opuesto para registrar ambos fotones al mismo tiempo. En los equipos SPECT nombrados al inicio, solo se emite un fotón durante la desintegración, por eso el desarrollo del equipo difiere del PET. Punto de aniquilación. Como los fotones viajan en sentidos opuestos, sabemos que el punto de aniquilación estará ubicado en una línea recta que une ambos puntos de detección. Esto significa que a partir de los puntos de detección se puede determinar dónde se ha producido el punto de aniquilación. La detección simultánea permite establecer una línea de respuesta, LOR, Line of Response. La detección en la gamma cámara es un poco distinta, puesto que solamente se va a detectar un fotón de radiación gamma. Atenuación. En la detección de fotones por coincidencia, así es como se denomina el proceso de detección simultánea de los rayos gamma producidos durante la aniquilación, los fotones sufren una atenuación o pérdida de energía. La atenuación se producirá en mayor o menor grado en función del recorrido que tenga que realizar a lo largo del paciente. La detección de eventos de positrones necesita la llegada al detector de ambos fotones de 511 keV. La pérdida de cualquiera de los fotones debido a la atenuación significa que la detección de coincidencia no se llevará a cabo. Por lo tanto, el número de eventos que se detecten dependerá de la probabilidad de ambos fotones alcancen los detectores. Limitaciones físicas inherentes al PET. Efecto alcance. El proceso de detección identifica el punto de aniquilación, el cual está en una ubicación respecto al punto de origen del positrón.
La inexactitud respecto a la verdadera ubicación del evento dependerá de la energía del positrón, que determinará la distancia recorrida antes de la aniquilación. Efecto angular. Una limitación adicional consiste en que los fotones dobles no viajan exactamente a 180 grados de diferencia, sino que existe una leve variación angular de menor a mayor 0,5 grados, lo cual limita adicionalmente la resolución que puede obtenerse a unos 2 a 3 milímetros. El efecto angular se da en mayor medida en positrones de baja energía, como el 18F, 18 fluor, pero en energías mayores disminuye su efecto convirtiéndose en insignificante. Esta limitación no ocurre en el SPEC gamma cámara, por lo que la resolución no se vería afectada por este efecto. Resolución intrínseca y global. La resolución intrínseca dependerá del propio detector. El tamaño de la matriz de los cristales de centelleo va a estar directamente relacionado con la resolución. La resolución global dependerá del efecto combinado de la resolución intrínseca, el efecto alcance y el efecto angular. En el SPEC gamma cámara, la resolución intrínseca también depende del propio detector. Radiación dispersa. En PET, el número de eventos dispersos es relativamente bajo, menor a mayor 15%. La mayor parte de los eventos dispersos resultarán de la dispersión de solo uno de ambos fotones. Las dispersiones pueden generar que la línea de respuesta LOR se trace fuera del cuerpo. Coincidencia aleatoria. Un tipo de evento característico del PET es la coincidencia accidental o aleatoria, es decir, coinciden dos fotones de aniquilación de distinto suceso. En la práctica, el circuito de coincidencia no es instantáneo, sino que acepta dos eventos detectados dentro de una pequeña ventana temporal del orden de 8 a 12 nanosegundos. Vale. Este tipo de efecto actúa como una fuente adicional de ruido, tal. Tiempo de vuelo. Aunque los principios descritos hasta ahora asumen que los fotones de aniquilación son detectados simultáneamente, en realidad ambos fotones viajan a la velocidad de la luz, pero llegarán en tiempos levemente distintos, dependiendo del punto de aniquilación. La electrónica moderna puede detectar esta diferencia de tiempo en un rango de 500 picosegundos, lo cual solo es suficiente para ubicar directamente el evento de aniquilación. Instrumentación. En el equipo PET se ha desarrollado muchísimo en los últimos años un juego de pequeños detectores en forma de anillo alrededor del paciente. El sistema del equipo PET se ha desarrollado para mejorar o dar respuesta a los siguientes objetivos. 1. Obtener buena resolución. 2. Que el equipo sea capaz de identificar el punto de interacción de fotones gamma de la manera más precisa posible. 3. Sistemas de colimación capaces de reducir la radiación dispersa. 4. Que el tamaño sea capaz de corregir los datos previamente a la reconstrucción de la imagen. 1. Mejoría en la resolución. Se logra reduciendo el tamaño de los cristales en los detectores, ya que el tamaño de los cristales está relacionado con la resolución de la imagen final. A menor tamaño de los cristales, mayor resolución, y a mayor tamaño de los cristales, menor resolución. Se combinan varios cristales en forma de bloque y se acoplan a tubos fotomultiplicadores. Vale. Un ejemplo de equipo PET que presenta 16 anillos, cada uno de 512 detectores, que luego en la reconstrucción proporciona 31 planos, bla bla. Hoy en día ya se disponen de diseños que extienden la dimensión axial a 15 a 16 centímetros. 2. Ubicación de la interacción gamma.
Se identifica usando una luz compartida entre los tubos fotomultiplicadores, mientras que la señal sumada del bloque ofrece información de la energía. Es un funcionamiento similar al de una cámara Anger estándar utilizada en gamma cámara. 3. Colimación. Usualmente se utiliza una colimación plomada en forma de septos para reducir la radiación dispersa y las detecciones aleatorias, pero hoy en día en los equipos PET no se utilizan estos septos, se utilizan otro tipo de colimación llamada colimación electrónica, que ofrece mayor sensibilidad y mayor eficacia a la hora de reducir las detecciones aleatorias. La colimación electrónica en PET permite generar una región de detectores lógica una vez se ha detectado uno de los fotones y para evitar detecciones de fotones aleatorios de dos procesos de aniquilación distintos o de fotones que han sufrido dispersión. La colimación plomada sigue utilizándose en equipos como la gamma cámara o el SPECT. 4. Correcciones. Se aplican varias correcciones a los datos antes de realizar la reconstrucción final de la imagen para corregir variaciones en la sensibilidad del detector, el tiempo muerto, los eventos aleatorios y la atenuación. Detectores. Materiales de los detectores, configuración de los detectores y adquisición de los datos. Material de los detectores. En los equipos PET se utilizan detectores de centelleo que deben ofrecer una alta producción de luz y una alta velocidad de respuesta. Utilizar un material de alto número másico y atómico en los detectores maximiza el poder de frenado del cristal y la detección de radiaciones. Además, un cristal de alto número atómico también tendrá mayor proporción de efecto fotoeléctrico que de interacciones Compton. La alta producción de luz reduce el ruido producido en el centelleo y la electrónica asociada. De esta manera se generan más fotones de luz por interacción, una señal más fuerte. Un cristal que presenta una alta velocidad de respuesta permite el uso de ventanas de coincidencia más cortos. De esta manera se reduce la tasa de conteo aleatorio. Materiales de los detectores. En los primeros equipos PET se utilizaban cristales de yoduro de sodio NaL activado con talio Ti. Más tarde aparecieron detectores de materiales de mayor número atómico como el BGO, germanato de bismuto, LSO, oxiortosilicato de lutecio y GSO, ortosilicato de gadolinio, pasando a ser los más utilizados por ofrecer mayor poder de frenado para los rayos I de 511 keV de aniquilación. Los detectores de GSO y LSO tienen mayor rapidez de producción de luz. A destacar los LSO, siendo el que posee mayor capacidad de producción de luz, y el GSO, mayor resolución de energía y capacidad de rechazo de la radiación dispersa. Los detectores están dispuestos en forma de anillo de entre 80 a 90 centímetros de diámetro o en disposiciones poligonales. Se utiliza un sistema de detección multicoincidencia en forma de abanico con cada detector operando en coincidencia con múltiples elementos detectores opuestos. Los detectores se organizan en bloques y cada bloque presenta una pieza en forma de cubo de cristales centellantes. Los cristales más pequeños ofrecen mayor resolución espacial. Detectores, vale. Configuración de los detectores. Disponer de los detectores en bloque ofrece una gran ventaja, que es reducir la cantidad de fotomultiplicadores PMT en lugar de utilizar uno por cada cristal detector. La disposición de los detectores es típicamente un bloque formado por 4 tubos de fotomultiplicadores PMT asociados a los cristales centellantes. Esto permite minimizar los costos. Otro ejemplo de cámaras PET podría ser 3-4 anillos con 100-200 bloques de detectores cada uno, etcétera, etcétera. Adquisición de datos en 2D versus 3D.
Aunque en la actualidad disponemos de equipos PET 3D, los primeros equipos solo podían proporcionar imágenes bidimensionales del cuerpo del paciente. Disponían de paredes de plomo o tungsteno llamados septos que separaban los detectores entre ellos. Cada uno de los septos entre los anillos definen plano por plano las líneas de respuesta, LOR, y permiten la eliminación de gran cantidad de fotones de aniquilación fuera del plano. Ventaja: estos equipos 2D minimizan la detección de eventos aleatorios y radiación dispersa fuera del plano, por eso la calidad de la imagen final es optimizada. Inconveniente: también se eliminan muchos eventos verdaderos y esto supone una reducción en la sensibilidad. Adquisición de datos en 2D y 3D. En cambio, en un equipo P3D se pueden generar planos directos y cruzados. Los planos que se generan dentro del mismo anillo detector se denominan planos directos, mientras que los planos que se generan entre dos anillos detectores adyacentes se denominan planos cruzados. En general, un equipo con un número de anillos de elementos detectores brindará un total de 2n aún planos de imagen. Ejemplo, un total de 2 por el número menos 1 de planos de imagen. En los equipos 3D PET se eliminan los septos permitiendo la formación de LORs para todos los detectores. Esto supone aumentar la sensibilidad del equipo alrededor de 5 veces más respecto a los equipos 2D. Un sistema de alrededor de 10.000 detectores tiene aproximadamente 100 millones de LORs. Ventaja del PET 3D es un aumento de la sensibilidad. Inconveniente: aumento de la tasa de conteo de eventos aleatorios y scatter, que es radiación dispersa. El tiempo de procesamiento de los datos para el PET 3D es el doble que para el 2D. Para compensar el aumento de scatter, o sea, radiación dispersa, los PET 3D requieren de detectores con muy buena resolución de energía y algoritmos de corrección de scatter. Para minimizar el aumento de la tasa de eventos aleatorios registrados, es necesaria una ventana de tiempos de coincidencia más corta y, por tanto, detectores más rápidos. Esto se logra solo con los detectores de GSO y LSO, o sea, gadolinio y lutecio. Procesamiento. Es necesario aplicar una serie de correcciones previas a la reconstrucción de la imagen. 1. Correcciones. 1. Corrección del tiempo muerto. 2. Corrección de los eventos aleatorios. 3. Normalización. 4. Corrección de la radiación dispersa. 5. Corrección de la atenuación. Segundo, reconstrucción de la imagen. Primero, corrección del tiempo muerto. En todos los sistemas de detección se produce alguna pérdida de detecciones relacionada con el tiempo muerto. Hay que tener en cuenta que mientras el equipo registra y procesa una detección, transcurre un cierto tiempo en el que el equipo no puede detectar otros eventos. Este fenómeno hace referencia al tiempo muerto. El tiempo muerto de un sistema se puede medir relacionando la tasa de eventos que se han registrado con la tasa de eventos que se hubieran obtenido en un detector ideal. Tm es igual a tasa de eventos registrados dividido por la tasa de eventos verdaderos registrados en un detector ideal. La pérdida de conteos es significativa solamente a tasas de conteo muy altas, cuando hay mucha actividad y se producen muchos procesos de aniquilación, pero en la práctica clínica no se trabaja con dosis tan altas y los conteos que se pierden son prácticamente mínimos. 2. Corrección de los eventos aleatorios. Los eventos aleatorios degradan la imagen en la tomografía por emisión de positrones, o sea PET, ya que aumentan la tasa de conteo, reducen el contraste y provocan una distorsión entre la intensidad de la imagen y la concentración de la actividad. Para corregirlo se utiliza el método de la ventana tardía o delayed window, DW. Este método tiene como objetivo estimar la tasa de eventos aleatorios que se han realizado y corregirlos de manera aproximada. El número de eventos en la ventana tardía nos permite hacer una estimación del número de eventos aleatorios en la ventana de coincidencia y utilizarlo para la corrección aproximada.
3. Normalización. En los equipos PET con un desempeño óptimo muestran una respuesta no uniforme, aún así. Entre los 10.000 a 20.000 elementos detectores en un anillo de un equipo moderno, las pequeñas variaciones de espesor, propiedades de emisión de luz, desempeño electrónico, etc., resultan en pequeñas diferencias en la tasa de conteo para la misma actividad. La corrección de estas diferencias se denomina normalización y es necesaria para obtener imágenes sin artefactos. Por eso se han desarrollado algoritmos de reconstrucción que tienen en cuenta toda esta información. 4. Corrección de radiación dispersa o scatter. Al igual que ocurrió en los eventos aleatorios, la radiación dispersa también reduce el contraste y distorsiona la relación entre la intensidad de la imagen y la concentración de la actividad. Ya sabemos que los fotones pueden sufrir interacciones quantum antes de ser detectadas. Tras sufrir esta dispersión, los fotones resultan scatter, o sea, con dispersión, y no mantienen la misma dirección e inducirán a un error en la LOR detectada, empeorando así la calidad de la imagen. El scatter es problemático. El scatter es particularmente problemático en PET, o sea, la radiación dispersa, y existen diferentes métodos para corregir la radiación dispersa en PET, que serían correcciones PET 2D. La corrección de scatter se basa en aplicar algoritmos matemáticos que se encargan de detectar las señales correspondientes a fotones dispersados y corregirlos para representarlos en la imagen final correctamente, o correcciones PET 3D, que se basan en métodos como la doble ventana de energía, método sencillo capaz de detectar fotones menos energéticos debido a la dispersión. La estimación directa de la distribución de scatter con simulación Monte Carlo es una especie de modelo que simula cómo se comportan los fotones en el cuerpo y estima la proporción de dispersados y sus correcciones. Y la reconstrucción iterativa, método basado en ir realizando iteraciones, o sea, intentos para ir mejorando gradualmente la imagen. Ahora 5. Corrección de atenuación. ¿Qué es la corrección de atenuación? Constituye la corrección más importante en PET. La atenuación depende solamente del espesor total del medio atenuante y aplicar las correcciones exactas es relativamente fácil. Para ello se utiliza el método de emisión-transmisión. 1. En primer lugar, y sin el paciente presente, se utiliza una fuente externa para determinar la tasa de conteo de coincidencia registrada en aire o en blanco. Normalmente la fuente es rotada durante la adquisición. 2. Estando el paciente en posición, se obtiene un nuevo estudio utilizando la fuente externa. Ahora la tasa de coincidencia será menor y se han atenuado los fotones debido al cuerpo del paciente. 3. Se compara la tasa de conteo media con y sin paciente para así calcular el factor de corrección para cada posible trayecto en línea recta que atraviese el paciente. 4. Gracias a este cálculo, las medidas pueden ser corregidas exactamente antes de la reconstrucción de la imagen. Se multiplican las cuentas registradas en cada píxel del sinograma por el factor de corrección calculado para la correspondiente trayectoria. Gracias a esta corrección, los resultados en el equipo PET son cuantitativos, mientras que tradicionalmente los equipos de medicina nuclear se consideraban cualitativos o semi-cuantitativos. Los factores de atenuación en PET son mayores que en SPECT. Ejemplos: factor de corrección en PET, zona craneal hasta 10. Factor de corrector en PET, resto del cuerpo 60 a 100. Factor de corrección en SPECT en zona craneal 2.5 y factor de corrección en SPECT, resto del cuerpo 5 a 10. 1. Correcciones. 1. Corrección del tiempo muerto. 2. Corrección de los eventos aleatorios. 3. Normalización. 4. Corrección de la radiación dispersa. 5. Corrección de la atenuación. Ahora, segundo, reconstrucción de la imagen. La reconstrucción de la imagen es el proceso de reconstrucción de la imagen que es idéntico en PET, gamma cámara y en SPECT. Los tres equipos parten de ir organizando los datos obtenidos en un sinograma. Para poder formar una imagen será necesario un archivo con los datos de emisión,
un archivo de normalización para corregir la respuesta del sistema, un CT o un archivo de transmisión, método de emisión-transmisión para corregir la atenuación, un estudio en blanco para corregir la atenuación. Reconstrucción de la imagen. Con todos los datos adquiridos por los receptores se almacenan en un sinograma y es una especie de matriz bidimensional que representa los datos de las proyecciones. A partir de los sinogramas se aplican las correcciones por tiempo muerto, eventos aleatorios, normalización, scatter y atenuación, y finalmente se reconstruye la imagen mediante métodos como retroproyección filtrada, FBP. Es uno de los métodos más utilizados que se aplica en una transformada de Fourier, Fourier de Fourier, para generar una matriz de reconstrucción en la que se superponen las proyecciones y se corrigen mediante un sistema de filtros para mejorar el detalle de la imagen. Algoritmos iterativos. Los algoritmos iterativos son desarrollos informáticos que por repetición van realizando ajustes y estimaciones para alcanzar una imagen aceptable. Es decir, se van realizando intentos y realizando los ajustes según la respuesta obtenida hasta que la respuesta alcance el objetivo final o convergencia. El OSEM es método de reconstrucción iterativo más utilizado en PET y SPECT. Punto 5. Verificación de desempeño. Se ha desarrollado una variedad de parámetros para caracterizar los resultados de los PET y los parámetros claves para la verificación del desempeño son la resolución espacial, la sensibilidad y la tasa de conteo ruido equivalente NECR. La resolución espacial es la distancia mínima entre dos puntos en una imagen que puede ser detectada por un escáner PET y se expresa como FWHM, Full Width at Half Maximum. Resulta de la combinación de factores físicos e instrumentales, tiempo de vuelo, distancia y tamaño de detectores, el poder de frenado de los cristales de centelleo, etc. Ya que, como hemos visto, existen muchas limitaciones importantes por las bases físicas de aniquilación del positrón con el electrón. 2. Sensibilidad. La sensibilidad de un equipo PET se define como el número de cuentas por unidad de tiempo detectadas en el dispositivo por cada unidad de actividad presente en una fuente. Se mide en unidades como CPS, USI, cuentas por segundo por microcurie o CPS, KBQ, cuentas por segundo por kilobecquerel. La sensibilidad del sistema es determinada por una combinación de la eficiencia geométrica, la fracción de radiación emitida que alcanza el detector, la eficiencia intrínseca, que es la fracción de radiación emitida que llega al detector y es efectivamente registrada, o el tiempo muerto del sistema. 3. Tasa de conteo equivalente a ruido. Es un parámetro particularmente importante en el desempeño práctico del PET. Este parámetro es proporcional a la relación señal-ruido en la imagen reconstruida final y sirve como un buen parámetro para comparar el rendimiento de diferentes equipos PET. Sistemas PET en la práctica clínica. Los equipos PET comercialmente disponibles incluyen características tecnológicas avanzadas con gran cantidad de elementos detectores, adquisición tridimensional de datos y algoritmos de reconstrucción iterativa, permitiendo estudios cuantitativos de cuerpo entero con una resolución espacial del orden de 5 milímetros en menos de 20 a 30 minutos de adquisición. Los equipos PET-CT. Los principales fabricantes de equipos ofrecen multimodalidad o híbridos combinando en un solo equipo un PET o un CT. Estos equipos aportan un registro casi perfecto de imágenes funcionales PET y anatómicas, TC, y están teniendo gran impacto en la práctica clínica, especialmente oncológica. Vale. Equipos CT helicoidales multicorte.
Los TC helicoidales multicorte incorporados en los modernos sistemas PET-TC son extremadamente rápidos, en cambio el PET es un poco más lento, requiere varios minutos y un cierto número de ciclos respiratorios por cada posición en camilla. Detección por coincidencia. Como ya conocemos, los equipos PET actuales están basados en el sistema por detección de coincidencia, que permite captar los dos fotones y de un mismo punto de aniquilación, pero las cámaras gamma o gamma cámaras convencionales y el equipo SPECT no cuentan con un sistema de coincidencia, puesto que se trata de un sistema de detección de fotón único. El sistema de detección por coincidencia, DC, sí se puede implementar en el SPECT de doble cabezal, con un circuito de coincidencia integrado como el de los equipos PET actuales. Los equipos SPECT con mecanismos de detección por coincidencia son una alternativa más económica a un equipo PET. Los DC SPECT, los dos cabezales detectores deben rotar alrededor del paciente como una exploración habitual, y el DC PET es un anillo completo de detectores alrededor del paciente. Detección por coincidencia. SPECT adaptados a DC. Sistemas de coincidencia adaptado. Presenta sistema de colimación. Presenta detectores de cristales de NAL con poco poder de frenado para fotones de 511 keV. Los detectores rotan alrededor del paciente registrando los eventos de coincidencia de cada ángulo. Los más actuales ya presentan sistemas de correcciones de la atenuación. Permite la reconstrucción 3D. El PET. Sistema de coincidencia. El PET 3D carece de sistemas de colimación plomada, por lo que la tasa de conteo va a ser mucho más alta. Presenta detectores de materiales que tienen un poder de frenado mucho mayor: gadolinio, lutecio, berilio. Los detectores son estáticos alrededor del paciente. Presentan sistemas de correcciones de correctores de la atenuación. Permite la reconstrucción 3D. La detección por coincidencia. A pesar de lo atractivo que parezca el bajo coste y la versatilidad de los DC, su lugar en práctica no parece haberse consolidado. Radionucleidos para el PET. Características de los emisores de positrones. Recordemos que un radiofármaco es un medicamento radioactivo utilizado para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en medicina nuclear. Existen muchos radionucleidos utilizados en medicina nuclear, como ya hemos visto: el yodo I-131, TC99M, C11, N13. Una característica muy importante en los radiofármacos es su desintegración. El tiempo de vida media de los radionucleidos es una limitación a la hora de su uso, porque existen radiofármacos con tiempos de vida medios que pueden fabricarse y distribuirse y ya están listos para su uso, pero existen otros que deben sintetizarse inmediatamente antes de administrarse, porque representan tiempos de vida muy cortos. Interesan los radiofármacos que aporten una máxima eficiencia en el diagnóstico y una mínima dosis de radiación al paciente. En los equipos PET, los radionucleidos que se utilizan suelen presentar un tiempo de vida media cortos, por eso se necesita que produzcan cerca del lugar en el que se va a utilizar. Por ello se utiliza un ciclotrón en lugar de un reactor. Los más usados son el Fluor 18. Como su tiempo de vida media es de 1 a 2 horas, se puede utilizar en el lugar distante al ciclotrón para formar 18F-FDG. Carbono 11, oxígeno 15, nitrógeno 13. Y en los equipos SPECT o gamma cámara, los radionucleidos que se suelen utilizar tienen vida más larga. Los más usados son el tecnecio 99, el talio 201 y el galio 67. El 13N se forma con un ciclotrón y tiene 10 minutos de vida. El 99MO o el 99MTC es formado de un generador y el tiempo es de 6 horas aproximadamente. El 11C ciclotrón, vida media de 20 minutos. Vale. El 99MTC formado por un ciclotrón y vida media de 6 horas.
El 131i, formado por reactores, vida media de 8 días. El 150, 15O, ciclotrón, vida media 2 minutos. El 123i, ciclotrón, aproximadamente 13 horas. El 201T, ciclotrón, tiempo de 73 horas. El flúor 18, ciclotrón, 10 minutos. Y el 99MO viene de un reactor nuclear, tiempo 66 horas. Bueno, recuerda que un reactor nuclear es una instalación en la que se fusiona uranio 235 por bombardeo con neutrones, una vasija, produciéndose una reacción en cadena controlada que se generan radionucleidos más ligeros. Un ciclotrón es un acelerador de partículas que emplea partículas subatómicas cargadas para bombardear un elemento blanco cuya colisión se obtienen los radionucleidos deseados. Un generador es un equipo en el que se obtiene un radionucleido T1-2 corto a partir de la desintegración de otro con un T1-2 más largo. Aplicaciones de PET en la práctica clínica e investigación. Aplicaciones en oncología, neurología y neuropsiquiatría y cardiología. En oncología, la aplicación más importante del PET es la detección y estadificación de los tumores malignos usando 18F, o sea 18 flúor FDG, marcada con flúor 18, un compuesto que se comporta como los azúcares. El FDG se incorpora a la célula en proporción a su demanda de glucosa. No sigue los pasos metabólicos posteriores. Es un indicador del metabolismo tisular, el cual está aumentando en varios tumores respecto al tejido normal. En neurología y neuropsiquiatría, incluyen el uso de agua marcada con oxígeno 15 para medir el flujo cerebral, a veces con procedimientos de activación donde ocurren cambios en la irrigación como resultado de la actividad mental. La 18-fluor FDG se utiliza como marcador metabólico en los casos de demencia, enfermedad de Alzheimer y otras encefalopatías degenerativas, y en los estudios de epilepsia. Se siguen desarrollando nuevos compuestos marcados para estudios cerebrales, como por ejemplo el 18-fluor para crear imágenes de receptores de dopamina en pacientes con varios tipos de demencia y trastornos de movimiento. En cardiología, útil en estudios cardíacos como la investigación del flujo sanguíneo miocardio con amonio marcado con nitrógeno 13, el metabolismo de los ácidos grasos y varios estudios de receptores. Sin embargo, el estudio más útil es el empleo de la FDG para determinar la viabilidad miocardia. Esos estudios son útiles en pacientes de riesgos antes de ser sometidos a cirugía cardíaca.